Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste.
Muy buenas tardes, sean todos muy bienvenidos a este nuevo tiempo que tenemos de transmisión aquí en nuestro canal de la clase de Betel. Les agradecemos por estar con nosotros. Esperamos que este tiempo sea de bendición para ustedes. Esperamos que puedan encontrar en la palabra respuestas, una ayuda para nuestro crecer, nuestro caminar como cristianos en este mundo, en este tiempo, sobre todo, que la palabra nos enseña de que las cosas no serán fáciles, las cosas no serán mejores de aquí en adelante, porque la venida del Señor está cerca. Esa es la razón. Entonces, nuestra misión es prepararnos, así que esperamos que la palabra de hoy día pueda ayudar a nosotros a poder prepararnos para la venida del Señor y para que en este tiempo que nos queda podamos tener nuestro corazón listo, estar a cuentas con el Señor. Así que nosotros, para los que no nos conocen, nosotros pertenecemos a la Iglesia Evangélica Pentecostal Reformada. Nosotros somos una pequeña célula, por así decirlo, una pequeña clase, una sucursal, si lo quieren llamar así, que está ubicada en la calle Madrid, número 741, en la comuna del Bosque. Así que si nos quieren visitar en ese lugar, lo pueden hacer. Los estaremos esperando cuando ya podamos reunirnos entre más personas. Podemos hacer nuestros cultos y esperamos su compañía también en ese lugar. Así que vamos a empezar y primero vamos a orar al Señor para que Él dirija todas las cosas en esta tarde y Él esté presente junto a nosotros. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, vamos delante de tu presencia. Te agradecemos, Señor, este tiempo que podemos tener, Señor, de poder reunirnos, de poder juntarnos, Señor, a poder tener un tiempo de tu palabra, Señor. Yo te ruego que tú uses, Señor, al predicador conforme a tu Espíritu, Padre Santo, que sea tus palabras, Señor, saliendo de la boca del predicador. Yo te ruego que tú prepares el corazón de cada persona para poder guardar la palabra en su corazón, Señor, que ésta sea de utilidad para su vida, Señor, que cada uno extraiga, Señor, lo que necesita, Padre Santo. Yo te ruego que podamos siempre, Señor, tener tu palabra en nuestro corazón, para que donde sea que vayamos y en el momento que sea que la necesitemos, podamos usar, Señor, nuestra espada para poder, Señor, detener los ataques del enemigo, Señor, para poder aumentar, Señor, nuestra fe y poder estar listos y preparados, Señor, ante lo que sea que venga a nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, por este tiempo. Te rogamos que tú dirijas todas las cosas y que tú estés con nosotros compartiendo también. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. La palabra para el día de hoy la encontramos en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 8 al 10. Primera de Pedro, capítulo 5, del versículo 8 al 10. Espero que usted tenga su Biblia en su mano. Si tiene una libreta también para anotar, lo puede hacer. Si no, puede después ver el video nuevamente, como usted guste. Pero, vamos a abrir nuestras Biblias entonces en 1 de Pedro, capítulo 5, versículos del 8 al 10. Y dice así la palabra del Señor. Dice: tengan cuidado y estén siempre alertas, pues su enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Resistan sus ataques, manteniéndose firmes en la fe. Recuerden que los hermanos de ustedes en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Y después que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios los restaurará, los hará fuertes, firmes y les dará seguridad. Amén. Muy bien, esta es la palabra que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Y como título, esta palabra tiene conociendo al enemigo, conociendo a nuestro enemigo.
Porque la palabra nos dice que debemos tener cuidado y que debemos estar alertas, que debemos estar siempre atentos. ¿A quién? A nuestro enemigo. Muy bien. En el mundo natural existen los ejércitos. Los ejércitos defienden a su país, defienden a su gente, defienden a su población. El ejército tiene la misión como entidad militar de resguardar la seguridad del país, resguardar en sí al país. ¿De qué forma? De una manera, como decía, militar. En este caso hablamos de, obviamente, armamentos y cosas para poder defender ante una guerra, ante un ataque al país. Bueno, resulta de que los ejércitos tienen una división que es muy importante y es una de las más importantes dentro del ejército. Es crucial que esta división funcione correctamente y que esta división tenga la información correcta, siempre. Esta división es la de inteligencia, que hace la inteligencia en el ejército. Bien, ellos averiguan, ellos empiezan a conocer a su rival, a su enemigo, al ejército contrario. ¿De qué forma? Empiezan quizás a estudiar el mapa del país, cómo se conforma el país. Empiezan a buscar las bases militares, dónde está cada base. Averiguan cuál es el armamento que resguarda esas bases, cuántos militares puede haber allí, de qué forma se defienden. Muchas veces incluso llevan espías a ese lugar para averiguar todas estas cosas. Alguien que se hace pasar por el ejército de ellos y se infiltra y empieza a averiguar cómo funciona todo el lugar por dentro, empieza a conocer incluso las rutinas, cosa de que si mi ejército quiere atacar a este ejército, tenga por seguro qué armamento tiene que llevar para contrarrestar una defensa de ellos, cuántos efectivos tiene que llevar para poder también contrarrestar a todos los que ya existen en ese lugar. Como un ejemplo, cuando se estaba diseñando la bomba atómica, muchos países enviaron espías a Estados Unidos para que mientras Estados Unidos investigaba, averiguaba cómo se diseñaba la bomba atómica, esta gente que eran espías también estaban metidos ahí y empezaron también a estudiar con ellos y de esa forma robarse la idea, robarse los planos y poder ellos diseñar su propia bomba atómica. Es decir, la división de inteligencia tiene una misión súper importante, quizás es la más importante de todo el resto de divisiones del ejército. ¿Por qué? Porque ellos tienen que conocer cómo funciona su enemigo, qué planes tiene su enemigo, cuánto armamento, cuánta gente, cómo funciona, de qué manera ellos desarrollan su milicia, de qué manera la conforman y de qué manera la activan y la hacen actuar. Entonces, cuando yo tengo toda esa información, sé cómo contrarrestar todo eso. Si ellos tienen 50, entonces yo les mando 100 tanques. Si ellos tienen 20 aviones, yo les mando 30 aviones, 40 aviones. Cosa de asegurar mi victoria sobre ese lugar. Esa es la importancia de la división de inteligencia. Esa es la importancia de poder conocer cómo funciona el ejército contrario. Bueno, el enemigo, el diablo, como lo cita la Biblia, dice el versículo 5 de la palabra que estábamos leyendo en 1 de Pedro, dice el versículo 8: tengan cuidado y estén siempre alertas, pues su enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es decir, el diablo está siempre alerta, siempre atento, y en el momento en que logra ver una debilidad en alguno de nosotros, ¡pum!, ataca. El enemigo también tiene su división de inteligencia,
que está listo y preparado para que en el momento oportuno pueda atacar nuestra vida, pueda ir en contra de nosotros. ¿El enemigo también nos estudia entonces? Sí, el enemigo también nos estudia. Él conoce nuestras debilidades. ¿Cómo? Probándonos. Nos va a probar de una manera y si ve que a nosotros no nos afecta, entonces no sigue atacando ahí. Si nos va a probar de otra manera y si ve que de esa forma nos afecta, entonces ahí empieza a actuar más fuerte. Ahí empieza a hacer uso de armas más potentes contra nosotros. Ahora, la debilidad que puedo tener yo, otra persona no la puede tener. Quizás otra persona es fuerte en esa área en la que yo soy débil. Y quizás yo soy fuerte en una área en que otra persona sea débil. Por eso el diablo tiene que estudiarnos a todos nosotros individualmente para saber cómo atacarnos. Bueno, entonces el diablo conoce nuestras fortalezas y también conoce nuestras debilidades. Sabe dónde no nos puede atacar porque no nos va a vencer y sabe dónde puede atacarnos y por tanto vencernos. Y él en esa área es donde va a atacar más. Y si puede hacernos caer, aunque sea en esa área, lograr derrotarnos, todas nuestras fortalezas de alguna manera se van. Nos olvidamos de ellas incluso. Bien, archiva nuestro pasado y nuestras derrotas. El diablo conoce también nuestro pasado. Lo va anotando, lo va archivando. ¿Para qué? Porque de esa forma él va recordando dónde somos débiles, dónde tenemos debilidades. Él va guardando esa información para poder usarla en algún momento. ¿Cuáles son sus armas? ¿Cuáles son las armas con las que el diablo ataca nuestra vida? Bueno, una de esas es la culpa. Y aquí es donde entra la información que él pudo tener de nosotros antes. Él empezó a archivar. Cometió este error en algún momento. Hizo esto y hizo esto otro. Y la Biblia dice que eso está mal. Y él ahora sigue al Señor. Entonces yo voy a usar ese recuerdo. Voy a abrir mi carpeta y lo vamos a atacar en ese punto. En eso lo vamos a atacar. Bien, voy a mandar a todos estos efectivos. ¿Para qué? Para que lo ataquen. Voy a mandar al espíritu de culpa acompañado de espíritus con el pecado que cometió, con el error que cometió. Ahora él no se acuerda, pero cuando el espíritu de culpa acompañado del resto de su ejército le hagan recordar todo eso, ¡pum!, lo vamos a hacer caer. La culpa. Cuando yo no he podido perdonar mi propio pecado. Todos los días cuando nosotros nos levantamos, Dios nos dice, con ese hecho, con ese acto, nos dice, yo ya te perdoné. Ahora, desde ahora en adelante, cumple con mis mandamientos. De ahora en adelante, aléjate de lo malo. De ahora en adelante, haz mi voluntad. Y la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, ¿por qué no hacerla? Bien, el diablo va a buscar volver a atacar en esa herida. Y si nosotros, a pesar de que Dios nos perdonó, nosotros no nos hemos perdonado a nosotros mismos, entonces vamos a caer en una depresión espiritual. Porque el sentirnos mal, porque hicimos algo malo delante del Señor, entonces eso nos va a hacer decaer, nos va a hacer arrodillarnos, pero no delante de Dios para pedir perdón, sino que arrodillarnos por sentirnos derrotados, por sentir que no podemos con la culpa, no puedo con mi pecado, el peso es tan grande, pasó hace tanto tiempo, pero cuando lo recuerdo me voy y me caigo un hoyo. Y parece que es un hoyo infinito por el que caigo y la verdad es que quiero seguir cayendo porque me siento tan mal por haberle fallado a Dios que quiero llegar a un punto en el que desaparezca totalmente.
Eso es lo que el diablo busca. Eso es lo que el espíritu de culpa con su ejército vienen a provocar a nuestra vida. Ellos toman todo lo que está archivado, lo leen, lo estudian, nos estudian y después vienen contra nosotros y nos atacan, y parece que, y yo estoy seguro de que usted ha sentido de que parece que lo atacan donde sabe que usted es débil. Ahí, y parece que meten más la cuchara y como que más cosas encuentran, como que más recuerdos vienen, porque está todo ahí. El diablo con su división de inteligencia tienen todo ahí, listo, para en cualquier momento, ¡pum!, tirarnos al suelo. Bien, tentaciones. El diablo conoce en qué cosas nuestra carne es débil, entonces también esas cosas que están archivadas, ¡pum!, espíritus al tiro. Vamos a enviar a este espíritu con este ejército para atacar. El principal lugar en donde ataca el diablo es en nuestra mente, también provocando tentación sobre nuestra carne. Esos son los lugares en los que ataca el diablo. También como ataca a otros, y ya tiene a otros también lamentablemente convencidos de lo malo, es a lo que llamamos el mundo. Cuando el mundo se ha corrompido a causa del diablo, entonces el mundo también intenta corrompernos a nosotros, y el diablo va también a usar esa corrupción para también tratar de afectarnos a nosotros, que se pegue en nosotros y que nosotros sigamos también esos caminos. Dudas, cuando Dios quizás nos dijo, oye, yo ya te perdoné, ¿por qué sigues así? ¿Por qué te sientes mal por eso? Un ejemplo, y yo me sigo sintiendo mal. Pues dudo de que Dios me haya perdonado, porque quizás siento que mi pecado fue tan grande que no tengo perdón de Dios. Es una palabra que suelo escuchar de repente. No es que yo no tengo perdón de Dios por lo que hice. Y las dudas, vienen las dudas sobre el perdón, vienen las dudas sobre las promesas de Dios, vienen las dudas a nuestra vida. Entonces empezamos a decaer, empezamos a dar pasos hacia atrás. Pensamientos negativos, también Dios nos prometió algo, pero todo se ve tan negativo, todo se ve imposible. Y el diablo sabe a lo mejor lo que Dios nos prometió. Entonces él va a empezar a decir, no, eso no va a pasar. Y va a traer dudas otra vez. Va a traer quizás tentaciones para que nos vayamos por otro lado. Va a traer quizás la culpa para decir, no, yo no me merezco eso. O no, es imposible que yo he sido tan malo que no, el Señor no debería darme eso. O yo no me siento digno. No sé, pensamientos que coloca el diablo en nosotros. Entre otras cosas. Quizás hay muchas formas en las que el diablo ataca. Bueno, la Biblia también nos enseña de que el diablo nos pide para zarandearnos. Si nosotros vamos al libro de Lucas, en el capítulo 22, en el verso 31 dice, Simón, date cuenta de que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. ¿Qué quiere decir zarandear? Quiere decir mover, turbar, sacar del equilibrio. Cuando el trigo está maduro y está en una posición recta, está en equilibrio. Está en equilibrio, perfectamente alineado. Cuando viene el viento lo mueve para todos lados. Para todos lados. Pierde el equilibrio, empieza a zarandearse. Y a veces bota hasta el fruto que tiene consigo. Eso, Jesús se refiere a de que el diablo le ha pedido a Dios si puede afectarlo. Entonces, Jesús llama a que tengan cuidado porque ha pedido para zarandearlos. Pero hay algo bueno en esto. Por algo Dios lo permitió. Por algo Dios le dijo al diablo, está bien, hazlo, como lo hizo con Job. Job era un hombre justo, era un hombre bueno,
era un hombre que hacía el bien delante de los ojos de Dios. Sin embargo, Dios permitió que el diablo tocara a Job y tocara su vida, pero lo hizo con una razón muy importante. Y he aquí el tema: Dios nos protege también. Porque si el diablo nos pide para zarandearnos de una forma, digamos que el diablo pide, yo quiero zarandearlo hacia la derecha, y Dios dice, no, no lo harás. Y el diablo dice, quiero zarandearlo hacia la izquierda, y Dios le puede decir, está bien, te voy a dejar. Te dejo que lo zarandees hacia la izquierda. Pero Dios ya sabe algo de antemano con eso, y lo vamos a ver ahora más adelante. Bien, a veces nos pide para zarandearnos, pero como les comentaba, Dios va con nosotros, Dios está con nosotros, y Dios no le permite hacer cosas al diablo que nosotros no vamos a ser capaces de poder soportar. Su palabra dice que Dios nos va a dar la salida para cada tentación, para cada cosa que venga a nuestra vida, para cada momento difícil. Junto con la prueba, Él nos va a dar la salida. Dios no va a permitir que el diablo nos destruya con una tentación. Dios no lo va a permitir. Si nosotros dejamos que Dios controle nuestra vida, si nosotros estamos y permanecemos en Dios, entonces Él no lo va a permitir. Pero Él sí va a permitir ciertas cosas. ¿Para qué? Para nuestro fortalecimiento y para nuestro crecimiento espiritual. Suena quizás un tanto contradictorio, pero en realidad no lo es. Y la palabra nos demuestra que no lo es. ¿Cómo defendernos y contraatacar al enemigo? Que esto es lo importante. Porque no solamente nos defendemos, sino que además lo contraatacamos. Para poder hacer esto, no podemos hacerlo solo. Porque estamos hablando de que el diablo se mueve en el mundo espiritual. Pero yo me muevo aquí en este mundo natural. No puedo moverme en el mundo espiritual. Pero Dios sí se mueve en el mundo espiritual. Por lo tanto, yo necesito de Él para defenderme de lo espiritual y para poder contraatacar en lo espiritual. Pero además, Dios también interviene en lo natural. Entonces, lo que nosotros no podemos hacer en lo espiritual, Dios lo hace por nosotros. Y cuando necesitamos que Dios nos ayude en lo natural, Dios interviene. Entonces, ¿tenemos formas de contraatacar? Sí, las tenemos. Solo hay que tomarse de la mano de Dios y tomarse de las armas que tiene Dios para que nosotros podamos contraatacar. Bien, debemos estar alertas ante sus ataques. Leíamos en 1 Pedro 5, en el versículo 8, dice, tengan cuidado y estén siempre alertas. Siempre identificar cada vez que el diablo nos intenta atacar. Ahora, por esto es importante que a veces Dios permite que el diablo nos ataque en ciertas cosas para que nosotros aprendamos a conocerlo. Claro, Dios quizás permitió algo, pero Dios nos dio la salida, y cuando nosotros salimos, aprendimos. Ahora conocemos cómo el diablo ataca. Ahora conocemos una forma de que el diablo ataca. Entonces ahora soy más astuto. Ahora soy más inteligente. Ahora conozco más a mi enemigo. Y durante toda mi vida, Dios va a permitir ciertas cosas, me va a dar la salida y junto con eso voy a aprender y voy a conocer a mi enemigo. Estamos conociendo al enemigo. Dice el 9, resistan sus ataques manteniéndose firmes en la fe. Tener fe en Dios es una de las armas más importantes. La palabra nos enseña acerca de la armadura de la fe. Nos enseña que la palabra es la espada con la que atacamos en el mundo espiritual. Cuando el diablo viene contra nosotros, nos acordamos de la palabra, ¡pum!, y atacamos. Entonces ocurre el contraataque. ¿Cómo atacamos? Cuando nosotros oramos y usamos la palabra. El diablo viene a nosotros, usamos la palabra y eso en el mundo espiritual tiene poder. Y de esa forma tomamos nuestra espada espiritual y contraatacamos al diablo. También nos habla del escudo de la fe. Por eso aquí dice, resistan los ataques manteniéndose firmes en la fe. La Biblia nos habla de que el escudo de la fe detiene
chocan los ataques del diablo y no nos afectan. Dice, resistan sus ataques, manteniéndose firmes en la fe. Me coloco el escudo, resisto sus ataques y cuando tengo mi oportunidad saco la espada y ataco a mi enemigo con la palabra del Señor. Siempre la palabra, el escudo de la fe son las promesas de Dios. Las promesas de Dios están en la palabra. Entonces el escudo es mi conocimiento de las promesas de Dios que están en la palabra. Si la espada es la palabra, el escudo también es la palabra. Tengo el yelmo de la salvación. Cuando Dios me entregó la salvación, me prometió y me aseguró la salvación, entonces yo, en mi mente, en mis pensamientos, ya estoy cubierto. Ya estoy resguardado de los ataques del diablo. Bien, tengo mi yelmo entonces, tengo mi escudo y tengo mi espada. Entonces ya tengo cómo defenderme y cómo atacar al enemigo. Ya tengo la forma de defenderme y de contraatacar al enemigo. También es cierto de que tenemos misiones, como llevar la palabra del Señor a todo lugar. Y cuando nosotros queramos llevar la palabra del Señor, de predicar, entonces también tendremos ataques del enemigo. Y toda la armadura nos va a servir para poder defendernos del enemigo, para poder defendernos de ellos y contraatacar, contrarrestar sus ataques. Bien, debemos estar alertas, entonces decíamos, ante sus ataques. Debemos tener fe en Dios. A ver, Pedro dice estas palabras: resistan sus ataques manteniéndose firmes en la fe. Recuerden que los hermanos de ustedes en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. ¿Por qué Pedro dice estas palabras? Porque Jesús antes le había enseñado esto mismo. Y lo que Pedro hace es tomar lo que Jesús le enseñó para enseñarle a otros. Tomó las palabras de Jesús para enseñarle a otros. Ahora, ¿dónde sale esto? En Lucas 22, pero ahora en el versículo 32. Cuando en el 31, en el versículo 31, Jesús le dice: Simón, Simón, date cuenta de que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. En el versículo 32 le dice: pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falle. Para que tu fe no falle. Jesús le enseña de que su fe es importante para resistir los ataques del diablo. Ahora, lo que Jesús también le dice es que no estás solo. Yo no estoy solo. Usted amigo, amiga, joven, niño, abuelito, que está viendo esta predicación, no está solo. Ninguno de nosotros estamos solos. Jesús dice: pero yo he rogado al Padre por ti, por mí, por todos nosotros. Jesús está intercediendo por nosotros para que nosotros seamos protegidos, resguardados de los ataques del diablo. Entonces, no solamente tenemos nuestro escudo, no solamente tenemos la espada, no solamente tenemos el casco, no solamente tenemos el calzado del apresto del Evangelio, no solamente tenemos la armadura, no solamente tenemos la palabra, no solamente tenemos el Espíritu Santo, sino que además Jesús intercede por nosotros para que nosotros estemos tranquilos, para que cuando cualquier ataque que venga del diablo hacia nosotros, nosotros podamos estar tranquilos, nuestra fe no falle. Recordemos que Dios está con nosotros, ayudándonos, resguardándonos y protegiéndonos. Si nuestra fe falla, entonces lo que hacemos es soltar el escudo, soltamos la espada, nos sacamos la armadura y estamos totalmente vulnerables ante el diablo. Entonces, la única forma de que el diablo nos pueda vencer es que nosotros perdamos nuestra fe. Nosotros olvidemos las palabras que Dios ha colocado en nuestro corazón, las promesas que Él ha colocado en nuestra vida. Nos olvidemos de que Jesús intercede por nosotros y que nosotros en realidad no tenemos que dejar que el diablo nos afecte. De hecho, Él no puede afectarnos a no ser de que nosotros lo dejemos pasar los pensamientos que Él quiere colocar en nosotros.
dejemos pasar sus palabras a nuestro corazón. Él no nos va a afectar a no ser que nosotros decidamos que lo haga. Que nosotros rompamos las barreras, rompamos las vallas, los muros. Dios construye muros alrededor de nosotros, vallados de protección. Pero si yo quiero saltar y estar afuera, si yo quiero botar ese muro, entonces Dios me va a tratar de detener, pero sigue siendo mi decisión. Sigue siendo mi decisión. Si yo me dejo vencer, Dios no puede hacer nada. Porque Dios nos dio la libertad de poder decidir si queremos o no afirmarnos de Él, si queremos o no hacer uso de su armadura, si queremos o no creer que Él intercede por nosotros y que en realidad nosotros estamos cubiertos y que nosotros estamos resguardados. Entonces debo creer de que venga lo que venga a mi vida, yo ya estoy tranquilo. Yo, con la ayuda del Señor, ya he vencido. Cuando yo creo eso y cuando lo he colocado en mi corazón y lo he impuesto en mi corazón como una verdad, como algo real, entonces yo me hago fuerte. Dice el mismo versículo 32, dice: y cuando eso pase y tú hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Y cuando eso pase y tú te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Es decir, cuando el diablo viene a zarandearnos, las cosas se ponen difíciles. Se ponen difíciles y nuestra fe tiende a decaer. Tendemos a bajar los brazos, tendemos a dejar la armadura de lado, tendemos a hacerlo. Pero Dios nos dice que si nosotros volvemos a tomar nuestra espada, nuestro escudo, nuestro yelmo, volvemos a tomar las promesas del Señor, nos volvemos a acordar de eso, volvemos a recordar de que Jesús intercede por nosotros. Cuando volvemos a recordar de que en realidad Dios ha construido muros alrededor de nosotros para protegernos, cuando nos acordamos de eso, entonces nos volvemos más fuertes. Somos más fuertes. ¿Por qué? Porque ahora conocemos más a nuestro enemigo. Pero no solamente conocemos más a nuestro enemigo, sino que además conocemos más a nuestro aliado. Esto era lo que Dios quería. Cuando yo le mencionaba en un principio acerca de Job, Dios permitió lo que le pasó a Job para que Job conociera a Dios de una manera nueva, de una manera diferente, para que Job se diera cuenta de que Dios estaba con él. Entonces, debemos nosotros mantener firme nuestra fe. Venga lo que venga, pase lo que pase, si nosotros nos mantenemos firmes, lo que hay después es fortaleza, es bendición para nuestra vida. Nos fortalecemos, nos hacemos duros. Algunos dicen por ahí cuero chancho. Entonces ya los ataques del enemigo ya no nos afectan. Entonces el diablo se ve obligado a esos archivos que tiene, empezar a tachar. Esto ya no sirve contra él, esto tampoco. Y se le empiezan a acabar las hojas, se le empiezan a acabar los planes, se le empiezan a acabar las ideas, se le empiezan a acabar las formas de atacar. Ya no hay nada que hacer. Bien. Y cuando esto pase y tú te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Ojo aquí. Vuelvo a 1 de Pedro, capítulo 5, en el verso 9. Resistan sus ataques manteniéndose firmes en la fe. Pedro ahora, lo que aprendió de Jesús, él lo transmite a otros. Pero él tuvo que vivirlo.
Él tuvo que pasarlo, Él tuvo que vivir el zarandeo, tuvo que pasar por el zarandeo para entenderlo y ahora poder transmitirlo. Esa es otra ventaja que tenemos. Cuando nosotros estamos firmes y permanecemos firmes, resulta de que nosotros podemos transmitir todo lo que aprendemos y podemos enseñar para que otros estén alerta, para que otros también se nutran y se hagan sabios del conocimiento que Dios nos entregó. Todo con Dios es un dar y un recibir. Si nosotros recibimos de Dios, nosotros le entregamos a Dios, nosotros recibimos de Dios. Pero también lo que Dios nos da a nosotros es para que nosotros lo entreguemos. Es un dar y es un dar, es un recibir y es un dar. Con Dios, todo con Dios es un dar y un recibir. Dice el 10, y después que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo los restaurará, los hará fuertes, firmes y le dará seguridad. Esto en el versículo 10, lo que habla Pedro es lo que aprendió. Eso es lo que aprendió él de esa prueba que él sufrió. Que cuando nosotros soportamos, permanecemos en Dios, en sus promesas y permanecemos firmes, entonces, ¿qué viene? Restauración completa. ¿Qué le pasó a Job? Después de que él aprendió, después de que él conoció más a Dios, se restauró todas las cosas en su vida y al doble. Cuando Pedro aprendió lo que tuvo que aprender en ese proceso, entonces él se fortaleció. Su fe se afirmó y les dará seguridad. Se acordarán cada vez que venga el enemigo a atacarlos, se acordarán de que hay alguien que intercede por ustedes. Se acordarán de que tienen la espada, de que tienen el escudo, de que tienen todo, de que tenemos todo para poder resistir al diablo. Lo tenemos todo, no nos falta nada. Hasta nos sobra. Pero nosotros debemos permanecer, debemos estar firmes en el Señor siempre. Los ataques del diablo van a venir, pero nosotros debemos estar firmes en el Señor. Dios usará los ataques para volvernos inquebrantables. Esto es lo que Dios busca, que nosotros nos volvamos inquebrantables, que el diablo no pueda con nosotros. Por eso Dios nos entregó tantas cosas, nos dio hasta de sobra cosas para poder permanecer firmes siempre. Esto es lo que Dios quiere, que nosotros siempre recordemos su palabra. Él intercede por nosotros, siempre recordemos que Él está con nosotros y que de lo único que tenemos que preocuparnos es de poder llevar su yugo, que es fácil y es ligero. La oración nos mantiene firmes. Todas estas cosas, permanecer en la presencia del Señor nos mantiene firmes. La palabra del Señor nos mantiene firmes. La Biblia nos enseña formas de ataque. La Biblia nos enseña cómo el diablo atacó a muchos hombres y mujeres que Dios amaba mucho y que Dios apreciaba mucho. La Biblia nos enseña muchas formas en las que el diablo los atacó. Y de esta forma nosotros también podemos conocer a nuestro enemigo leyendo la palabra del Señor. Y podemos conocer cómo actúa el diablo. Así que bueno, ahora solo nos resta confiar en el Señor. Solo nos resta esperar en el Señor y creerle al Señor. Y recuerde, cuando venga una prueba a nosotros, recuerde que eso es para que el día de mañana, cuando pase esa prueba, se vuelva inquebrantable. Inquebrantable ante el diablo. Y seamos más firmes en lo espiritual y con un mayor conocimiento del Señor. Así que bueno, vamos a orar por esta palabra ya para ir terminando. Espero que haya sido de bendición para ustedes y bueno, vamos a interceder para que el Señor nos ayude a mantenernos firmes, a recordar todas las promesas que Él tiene para nosotros y que Él siempre está con nosotros. Amén. Así que oramos. Padre, en el nombre de Jesús, vamos delante de tu presencia, Señor, dándote las gracias por esta palabra, Señor. Yo te ruego que en la vida, en el corazón de cada uno de nosotros, Señor,
podamos estar siempre firmes, Señor. Yo te ruego que tu presencia esté con nosotros en todo momento, que tu Espíritu Santo esté hablando en nuestro corazón, esté tratando con nuestro corazón, que nos ayude a mantenernos firmes. Ayúdanos, Espíritu Santo, a recordar las promesas del Padre. Ayúdanos a recordar que Jesús intercede por nosotros. Ayúdanos a recordar de que tú caminas con nosotros en todo momento. Ayúdanos a recordar de que el diablo solamente nos quiere ver muertos, pero tú, Señor, nos quieres dar vida. Ayúdanos, Señor, a poder perdonarnos a nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a estar firmes ante las tentaciones. Señor, te ruego que aumente nuestra fe. Te ruego, Señor, que nos ayudes a tener más conocimiento y revelación de tu palabra en nuestra vida. Ayúdanos a poder colocarnos la armadura de la fe completa, Señor. Te ruego, Señor, que nos ayudes a afirmar nuestros pasos. Enséñanos, instrúyenos, Señor. Háblanos a nuestra vida, a nuestro corazón, para poder permanecer firmes, Señor, siempre. Te alabamos, te bendecimos. Te ruego que tú ayudes y bendigas a cada uno de mis hermanos, a cada persona que ha podido escuchar esta palabra, Señor, que pueda quedar en su corazón. Te alabamos, te bendecimos y te damos las gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el Señor nos bendiga. Espero que esta palabra haya sido de bendición para ustedes. Que tengan una buena semana, una bonita semana. Nos estamos viendo quizás el próximo lunes, si Dios así lo quiere. Si usted necesita que oremos por usted, también hay un número que está apareciendo aquí abajito para que usted pueda enviar un mensaje o pueda llamar si usted gusta. Así que bueno, el Señor nos bendiga y nos estamos viendo. Adiós. La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre él. Y el cielo lo ignoró, el Hijo yace en tinieblas, la guerra
el Rey.